Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana disfrutando de un agradable y delicioso mate en esta hermosa mañana que el Señor nos da para tratar un tema verdaderamente apasionante, la gracia de Dios, el propósito semanal que tenemos escrito en nuestra guía devocional es entender la doctrina de la gracia. Y comenzamos con la lectura en Primera Corintios capítulo 15 y el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Luego tenemos otro versículo para leer en Gálatas, capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Y finalmente vamos a Génesis, capítulo 18 y el versículo 25, donde Abraham intercede por Sodoma y le dice: lejos de ti tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que la suerte del justo sea como la del impío. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Muy bien. Ayer Abraham nos introdujo al tema de la gracia que nos ha de ocupar esta semana. El título de su mensaje desde el púlpito de la Iglesia Revive fue Fuerza en la debilidad. Y Abraham enfatizó el aspecto maravilloso de la gracia, obrando en el corazón del creyente para fortalecerle ante las pruebas. Destacó la necesidad de reconocernos débiles para dejar a Dios obrar en nosotros y ser nuestra fortaleza. Pedro lo expresa de una manera extraordinaria en su primera carta, en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros vamos a comenzar el tema de la gracia en nuestro devocional, señalando primero la necesidad de la gracia para nuestra salvación. Y acabaremos la semana destacando la necesidad de la gracia en nuestra experiencia de vida diaria. Porque sí, necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Qué bueno es cuando oramos los unos por los otros para que experimentemos esa bendición. Ahora bien, en nuestra guía devocional leemos así: es algo común en todas las iglesias el caracterizar al cristianismo como la religión de la gracia. Se señala repetidamente, tanto en libros como en sermones, que la palabra para gracia, charis, como la que se utiliza para amor, la palabra ágape, tienen un uso específicamente cristiano y que expresan la noción de una espontánea bondad autodeterminada, por la que Dios obra en amor para con el hombre y que eran desconocidas en la ética greco-romana. Por eso señalábamos la semana pasada que la palabra ágape no aparece casi en el griego clásico. Aún así, no parece que hubiera muchos en nuestras iglesias que en realidad crean en la gracia. Puede que crean en la idea de la gracia, pero lamentablemente es algo de labios para afuera. En realidad de allí no pasan. ¿Qué es lo que impide a tantas personas que profesan creer en la gracia realmente hacerlo? Bueno, la raíz parece estar en un descreimiento arraigado no solo en la mente, sino en el corazón, en el nivel más profundo de las cosas que jamás cuestionamos porque las damos por sentado. Cosas que nos llevan a actuar incluso de una manera inconsciente y dejamos de vivir en la bendición de la gracia para vivir por la ley o las reglas o demandas. La gracia presupone 4 verdades cruciales
Y si no se las acepta ni se las siente en el corazón, una fe decidida en la gracia se hace en realidad imposible. Por desgracia, el espíritu de nuestra época está directamente opuesta a ellas, a estas cuatro verdades, y no podría estarlo más. No es de sorprender, por lo tanto, que la fe en la gracia sea en realidad algo raro en el día de hoy. Y por eso hay poca expresión de adoración, de gozo en la vida cristiana. La primera verdad de estas cuatro es que la falta de merecimiento del hombre moralmente. El ser humano moderno, debido a los avances científicos de los últimos años, tiende a tener un alto concepto de sí mismo. Para él, las riquezas materiales son más importantes que el carácter moral. Y en esta esfera se trata a sí mismo con mucha indulgencia, estimando que las pequeñas virtudes compensan los grandes vicios, y rehúsa tomar en serio la idea de que, moralmente hablando, haya algo verdaderamente malo, pecaminoso en su comportamiento. Tiende a descartar la idea de mala conciencia, tanto en sí mismo como en otros, como si fuese una rareza psicológica malsana, una señal de enfermedad o de aberración mental, más que un índice de la realidad moral. El ser humano moderno está convencido de que, a pesar de todos sus pecadillos, vicios, pornografía, libertinaje sexual, deshonestidad, falta de palabra, búsqueda ambiciosa de beneficios personales a costo de los demás, en realidad, en el fondo, piensa que él es un tipo excelente. La idea de que él pueda ser una criatura que ha perdido la imagen de Dios, que es un rebelde contra la ley divina, culpable y sucio a la vista del Señor y digno de su condenación, en realidad jamás se le ocurre. Cuando le preguntas a una persona, ¿estás segura de que cuando muera va a ir al cielo? Frecuentemente la respuesta que obtenemos es que no se han puesto a pensar en eso. O simplemente que eso es algo que no se puede saber aquí sobre la tierra. Es algo que en realidad Dios va a decidir en su momento. Pero cuando tú le haces una segunda pregunta y le dices, si mueres esta noche y te presentas delante de Dios y Dios te dice, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? Entonces se quedan absolutamente perplejos. O comienzan a balbucear expresiones como, bueno, he sido una buena persona. No he cometido pecados tan graves. En realidad he hecho muchas buenas obras. Es muy raro que alguien reconozca en primer término que no hay razones de peso suficientes como para pretender que Dios nos dé permiso, nos admita en su casa, en su cielo. Y eso es porque no tenemos idea de la pecaminosidad del pecado, de cómo su presencia en nuestras vidas es como un lunar maligno que potencialmente tiene la capacidad de producir una enfermedad tan grave que nos arrebatará la vida en poco tiempo. Por eso, Pablo escribió Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto
y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Pero no solo hoy vamos a meditar en la falta de merecimiento del hombre moralmente, que es la primera de 4 verdades. Hoy veremos 2 y mañana las otras 2. La segunda verdad es la justicia retributiva de Dios. El método del hombre moderno es hacer la vista gorda a la maldad hasta donde le conviene. La tolera en otros, porque piensa que allí, de no haber sido por accidente de las circunstancias, va el mismo. Es decir, la vemos en los padres, que titubean cuando tienen que corregir a los hijos. La vemos en los maestros, cuando tienen que castigar a los alumnos y aún se aguanta el vandalismo y el comportamiento antisocial de todo tipo, casi sin chistar. Porque no le vas a crear un trauma ni a tu hijo ni a tu alumno aplicando la disciplina necesaria. La máxima aceptada comúnmente en la sociedad parece ser la de que mientras se pueda olvidar el mal, así debe hacerse. Solo se debe castigar como último recurso, aún en ese caso solo en la medida necesaria para impedir que tenga consecuencias sociales, que fueran demasiado graves. La buena voluntad para tolerar y dar rienda suelta al mal en la medida de lo posible se considera una virtud, mientras que se censura por algunos como algo moralmente dudoso el intento de vivir en forma consecuente, con principios fijos del bien y del mal. Y siguiendo esta orientación, que es una orientación pagana, contraria a la verdad de la palabra de Dios, damos por descontado que Dios piensa y siente como pensamos y sentimos nosotros. La idea de que la retribución pudiera ser la ley moral del mundo de Dios y expresión de su santo carácter parece completamente imaginaria, y los que la sostienen son acusados de proyectar sobre Dios sus propios impulsos patológicos de ira y de venganza. Sin embargo, la Biblia insiste en que este mundo fue creado por Dios en su bondad y que por esa razón precisamente es un mundo moral en el que la retribución es un hecho tan básico como la respiración. Dios, dice nuestro devocional, es el juez de toda la tierra. Y Él ha de obrar con rectitud, vindicando a inocentes si lo hubiera, pero castigando en ellos su pecado a los que quebrantan la ley. Dios no es fiel a sí mismo a menos que castigue el pecado y a menos que uno acepte y sienta la verdad de este hecho, que los que hacen mal no tienen ninguna esperanza sino recibir el juicio retributivo de Dios. No se puede jamás compartir la fe bíblica en la gracia divina a menos que aceptemos estas verdades. Mañana vamos a considerar las otras 2 verdades. Ante estas consideraciones de hoy, podríamos pensar en que siendo incapaces de reconocer nuestro pecado y la firme realidad de un Dios real y veraz tiene que retribuir debidamente, nos quedamos con la triste impresión de que no hay esperanza para nosotros. Pero el tema de esta semana es un tema escandaloso. Es el relato de cómo la gracia de Dios se ha manifestado para pasar por encima de estas verdades y sin renunciar a ellas. Dios ha extendido su abrazo de amor para llegar a cada uno de nosotros y salvarnos. Alguien preguntaba qué se necesitaba para ir al cielo y la gente le respondía: se necesita ser bueno. No, es un gran error. Lo que se necesita para llegar al cielo es
pedir auxilio. Señor, soy pecador, sálvame por medio de la gracia de Dios. No solo libera al mundo de la carga de su culpa, sino que también, por así decirlo, se libera a sí mismo de la carga de tener que estar siempre enojado con un mundo que se ha descarriado. Somos objeto de la gracia de Dios y será un tema que bendecirá nuestros corazones esta semana. Por eso respondemos a esa muestra de amor, procurando hoy mantenernos bendecibles. Que Dios os bendiga.